Sabes que yo sé que tú no viniste solamente a cantar, viniste a sentir la presencia de Dios. Viniste a que Dios te tocara y sentir esa presencia que solamente Él puede tener y Él puede hacer. Y qué bonito es cuando tú vienes a este lugar, tú puedes decir, el cielo canta y la tierra adora. Porque para eso nos crió Dios, dice su palabra, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Por lo tanto, si tú estás aquí para adorarlo, para darle gloria, para darle honra y para darle toda alabanza. Salude a su hermano, dígale, estás guapo, pero no más que yo, y tome su asiento. Es que si no se lo dice uno, ¿quién se lo va a decir? Estoy bien contento de estar con ustedes. Estamos haciendo un servicio un poquito diferente. Y si usted dice, pastor, se le olvidó los diezmos y la ofrenda, los vamos a hacer al final, así que vaya preparándolos. Pero no queremos, muchas veces sentimos que cortamos el momento de alabanza, así que queremos darle el espacio para que uno pueda adorar y alabar a Dios. Si usted es nuevo, bienvenido a casa, bienvenido a Iglesia Victory. Queremos decir que esta es su casa. La iglesia no es un lugar para reunirse, sino es una casa para ser parte. Y usted ha venido a este lugar y estamos bien contentos. Y me gustó esto, lo estaba leyendo y lo oí y me habló a mi corazón y se los quiero compartir. Todos pasamos por luchas y por problemas. ¿Cuántos han pasado por luchas y problemas? Levante la mano. Y si usted no tiene luchas y no tiene problemas, yo le puedo compartir una de ellas. Si tiene hijos, tiene luchas. Y si tiene esposa, tiene pruebas. Pero se va a dar cuenta que dentro de las adversidades y las luchas y las pruebas y las adversidades causan dos cosas. O nos hacen maduros o nos hacen más duros. Una de dos. O las pruebas nos hacen maduros o nos hacen más duros. Y todo depende cómo usted va a reaccionar de acuerdo a la circunstancia. Si dejo que la circunstancia me enseñe, me hace maduro. Si dejo que la circunstancia me pegue y me haga renegar, me hace maduro, más duro. Y entonces todos pasamos por circunstancias así, donde estamos pasando por, especialmente hace unos cuantos años, no hace mucho, parece que todavía estamos en esto, donde hemos pasado enfermedades, hemos pasado circunstancias donde los cristianos muchos se han ido a la madurez o se han ido a ser más duros. Y se ha quedado muchos cristianos en el aire porque los golpes que les han dado no sabido cómo transmitirlos para que los lleve a una madurez. Pero me da gusto el saber que usted está aquí y que está siendo más maduro y no más duro. A nadie le gustan los aguacates duros. ¿A quién le gustan los aguacates duros? No, hombre, solamente sirven para tirarse. Uno al otro, dijo. Los aguacates maduros son los blanditos, los que reciben, los que están buenos, los que están verdes, con una tortillita de mantequilla, con sal y aguacate. Jesús de la gloria, háblame, Señor. Hemos estado en una serie que se llama Fruto, digan conmigo, fruto. Fuerte, fruto. Fruto. Y hemos estado mirando una tras una las descripciones del fruto del Espíritu. Hemos estado mirando y desmenuzando lo que es cada una de las descripciones. En la Biblia nos dice que es solo un fruto, pero tiene diferentes aspectos, diferentes descripciones que ese fruto tiene. Y mirábamos cada semana el fruto que era, y la descripción de cada una de ellas, que era el amor, el fruto de la paz, el fruto de la paciencia, el fruto del gozo, el fruto de la humildad, el fruto de ser amable, el fruto de ser paciente. Y cada una de ellas como que nos pega y nos pegaba y como que en el momento hemos estado aprendiendo lo que es el fruto del Espíritu. Porque si usted quiere conocer el árbol, lo va a conocer por medio de ¿qué? Es su fruto. Dice la Biblia que por sus frutos
os conoceréis. Entonces, qué importante es ver que cuando Dios está hablando del fruto, está hablando de lo que usted lleva por dentro y lo que usted demuestra por fuera. Entonces, el día de hoy hemos estado hablando de la importancia de tener esa demostración de lo que el Espíritu Santo ha plantado en nuestra vida. Y el fruto del Espíritu Santo es la forma en la cual el Evangelio o el carácter y el Evangelio de Dios se manifiesta en los pensamientos y las acciones de las personas. Lo voy a volver a decir. El fruto del Espíritu Santo es la forma en que el carácter y el Evangelio de Dios se manifiesta en los pensamientos y en las acciones. Si usted quiere ver el carácter y el pensamiento de un cristiano, se va a ver en las acciones de las personas de un cristiano. Y nuestra tarea como cristiano es anunciar el reino de Dios y su justicia a través de nuestro comportamiento. Antes, el cristiano se conocía por evangelizar. ¿A quién le tocó esa era? Le daban un tratadito con unos monitos y los monitos, casi la mayoría, se iban a ir al infierno y tenía así como unas llamas de fuego. A mí me encantaba verlas, parecía como una novela. Pero esa era la forma como evangelizaban. Pero el día de hoy ya la gente está harta de oír y de ver trataditos. Lo que quiere ver es cómo reacciona usted, cómo se comporta usted, y va a ver que usted es cristiano a través de su comportamiento, y su comportamiento está influenciado por el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Entonces, el fruto del Espíritu Santo, hemos estado hablando, y mire, el versículo que hemos estado usando como la base de esta serie es en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ya después de 9 semanas que hemos estado desmenuzando, se lo debería de saber de memoria. 5:22 de Gálatas dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad o fe, humildad y dominio propio. El día de hoy nos toca cerrar esta serie con, creo que para mí es la más difícil, la mamá de los pollitos, el dominio propio. Digan, ouch. No, hombre, aquí nos va a pegar a todos, no se preocupe. Porque el dominio propio es una de las características del fruto del Espíritu que muchos de nosotros necesitamos crecer. Ahora usted dirá, bueno, el dominio propio es control de tu carácter, y precisamente sí. Mire, no sé si a usted le ha tocado toparse con un niño berrinchudo en la tienda que hace un berrinche de lo peor. ¿A quién le ha tocado? Y si no levanta la mano es porque es un niño. Dice, hermano, y si era el mío, no. Y usted dice, bueno, es niño. Pero ¿a cuánto les ha tocado ver a un adulto hacer un berrinche? A la hermana. Los esposos quieren levantar la mano, pero no pueden, ¿verdad? Y cuando usted ve a una persona, una mujer o un hombre de 20, 25 años tirarse al piso y hacer un berrinche, usted dice, oye, algo le pasa. Está loco, está loca esta señora. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? Y comenzamos a pensar y a imaginarnos y a decir, bueno, en la niña todavía se la paso porque no tiene dominio propio. Pero en una persona grande, ¿cómo le vas a pasar? Y en una versión diferente, con dominio propio, sería el control de su comportamiento. Y usted dice, bueno, 20 años ya pensamos nosotros que debe tener un control de sus pensamientos. Pero ejemplos cotidianos como este demuestra que desde el punto secular, desde el punto del mundo, demandamos nosotros un dominio propio. Pero esta cualidad para muchos es mucho más de controlar tu carácter. Cuando la Biblia habla de dominio propio es más allá de controlar tu carácter. Cuando la Biblia habla de controlar, de dominio propio, está hablando de tener una cualidad que va mucho más allá de controlar tu temperamento.
La realidad es que cuando habla de dominio propio, está hablando de resistir la tentación que quebranta la ley de Dios. Eso es dominio propio, de resistir la tentación que te va a llevar a quebrar la ley de Dios y perder los estribos. Y reaccionar ante otros sin demostrar el fruto del Espíritu Santo en nuestros pensamientos y acciones. Porque toda acción empieza en tu mente. Entonces, cuando tú tienes dominio propio, tú vas a tener un dominio que controle tus acciones para no quebrantar la ley de Dios y ofender a los demás por no llevar a cabo el fruto del Espíritu. Todo empieza con la mente. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo, digan conmigo cautivo, todo pensamiento para que se someta ¿a qué? A Cristo. Entonces, cuando yo estoy hablando y cuando la Biblia nos habla de tener un dominio propio, no es tener un dominio propio de nuestro carácter o temperamento, está hablando de tener dominio propio de nuestra mente para que no nos lleve a pecar o a quebrar la ley de Dios. Nuestra naturaleza humana está inclinada a esa lucha, a pelear. Luchamos, es una lucha constante. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces es una lucha constante porque cuando Dios comienza a transformar mi mente, mi cuerpo, mi carnalidad está en lucha y no quiere dominarse. Entonces está peleando. Está en una lucha constante. Y debemos recordar que nosotros, nuestra naturaleza de esta parte del mundo, es temporalmente gobernada por el diablo, por Satanás. Y que muchas veces Él va a usar nuestra carne para doblegarla y llevarnos a quebrantar la ley de Dios. Y el dominio propio incluye abstenernos de este mundo. Incluye abstenernos de este mundo y del pecado que ofrece este mundo. Eso es la abstinencia, eso es dominio propio. No es tener un control de tu carácter o de tu temperamento, sino es tener control de tu mente y de tus acciones. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del ¿qué? Del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es dominio propio? Es el esfuerzo continuo de resistir la tentación de volver a lo que el mundo ofrece cuando Dios ya nos ha mostrado su camino espiritual. Ese es dominio propio. No es el control de tu temperamento, porque yo conozco personas que no son cristianas que tienen muy buen control de su temperamento. Pero cuando está hablando de dominio propio y que es un fruto del Espíritu, está hablando precisamente de tener control de nuestro espíritu. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 17 al 23. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si no son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto que, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Yo casi no hablo así, yo soy un poquito más alegre, pero es importante hablar
directamente, porque muchas veces vivimos una vida muy superficial. Y cuando estamos hablando del dominio propio, mucha gente habla de tener control de su temperamento, pero no tiene control de su espíritu y de su caminar y de su vida cristiana. Ahora, ¿por qué debemos de tener dominio propio? La razón por la cual Dios quiere que tú y yo crezcamos en el dominio propio es porque el resto del fruto del Espíritu, el resto de los atributos dependen del dominio propio, dependen de. Y depende de porque estamos en una batalla constante. Mi carne desea hacer lo malo, pero mi espíritu desea hacer lo bueno. Y comenzamos a luchar. No hay cristianos perfectos. Y el que dice ser perfecto es porque no está haciéndolo bien. Porque el que lo está haciendo bien tiene una lucha constante. Y entre más se mete a Dios, más pruebas le llegan. Mire primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba a sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es una lucha constante porque Dios tiene el fruto del Espíritu y tiene sus características, pero también el diablo tiene las suyas. Y aquel que decide comer del fruto del diablo y las características de Satanás, tiene sus recompensas. Mire lo que dice Juan 8:44. Hablándole a un grupo de personas, le dice, vosotros sois de vuestro padre, le dice Jesús, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces estamos en una guerra constante de tener un dominio para que mi carne no se vaya a hacer lo que Satanás quiere inclinarme a que haga. Y va a mentir y va a decirle para que usted ya no tenga el fruto del Espíritu y no siga el camino espiritual. Ahora, ¿cómo encaja el dominio propio con el fruto del Espíritu? ¿Cómo encaja tener dominio de mi mente, de mi corazón y de mi cuerpo? ¿Y cómo encaja el dominio con los frutos del Espíritu? Bueno, le voy a dar 7 o 9 formas o razones por las cuales el dominio propio encaja en cada una de ellas. La primera, ¿cómo encaja el dominio propio? Nos ayuda a andar en amor. El dominio propio nos ayuda a andar en amor. Necesitamos dominio propio para demostrar amor verdadero, en vez de un deseo, pasión, odio o rencor. Porque como estamos en una lucha, el mundo nos inclina a tener rencor y resentimiento. Pero el fruto del Espíritu nos dice que debemos de tener paz. Y cuando nosotros tenemos dominio propio, nos inclina a tener amor. Porque este mundo es más fácil de empujarnos al amor, al odio, que al amor. Amamos muy pocas personas, odiamos un montón. Y más si lo cruzan en el freeway, en el 25, y usted, ay Señor, ahí no dice que Dios lo bendiga. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 2. Andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La lucha es inclinarnos al resentimiento o a un amor erótico, apasionado. Pero dice la Biblia que el amor de Dios es sincero, es justo, es puro. Entonces, para tener dominio propio me ayuda a andar en amor. También el dominio propio me ayuda a tener gozo en todo tiempo. Uno de los frutos del Espíritu es gozo. Pero casi siempre malentendemos el gozo con la felicidad. La felicidad es tener alegría en el momento. El gozo es tener una alabanza, un sentido de alegría al pesar de las circunstancias. Necesitamos tener dominio propio para tener gozo en medio de las dificultades.
Necesitamos dominio propio para controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos y seguir caminando al pesar de las circunstancias y seguir teniendo gozo. Una parte de la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por tanto, si es un fruto del Espíritu, yo debo de recibir el gozo del Señor para que me mantenga gozoso cuando estoy pasando por problemas. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, Jesucristo a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esa esperanza que usted tiene de ver a Dios le debe de llenar gozo a pesar de las circunstancias que usted está teniendo. Por eso es importante tener dominio propio, porque va a haber circunstancias que le van a querer quitar el gozo. Usted está haciendo algo y se le cambia la tarea y usted dice, uy, le da un coraje. ¿Cuántos corajudos hay aquí? Levanta su mano. Si no, yo se la levanto por usted. Ya los conozco, yo sé quién. ¿Por qué necesito tener dominio propio? Porque me ayuda a tener paz. Digan conmigo, paz. En un mundo donde vivimos en caos, donde malinterpreta la palabra paz, es importante tener shalom, paz, que nada necesita y nada está vacío y todo está completo. Es esa paz donde dijo Jesucristo, la paz os dejo, la paz os doy. En Juan capítulo 14, no como el mundo las da, yo os las doy. No se angustie, no se aturbe, no se achicopale, no se acobarden. Entonces esa paz nos da el Señor cuando nosotros estamos pasando por un mundo lleno de caos. Necesitamos tener paz. Y cuando tenemos dominio propio, entonces podemos controlar entre la paz y entre el caos. Por eso es importante el dominio propio. Número 4, necesitamos tener dominio propio para tener paciencia. Digan amén, hermanos, varones, casados. Lléname de paciencia, Señor. Y a ella llénala de prisa. Paciencia. Por naturaleza los hombres somos muy. Dice mi esposa, sí, pues como para ti es fácil, como tú te pones los pantalones, la camiseta y ya estás listo, pero ¿quién alista a los niños? ¿Quién le prepara la comida? ¿Quién? Hermanos, ayúdenles. Ya mis niños ya están grandes. Y ya no tengo que ayudarle, pero usted sí. Entonces, tener paciencia necesitamos tener dominio propio para soportar a los demás con paciencia. En un lugar, en vez de criticarlos, en vez de desesperarnos. No es fácil, pero es necesario que busquemos la paciencia, que tengamos ese dominio de la paciencia, porque el que no es paciente es desesperado. Y el que es desesperado provoca problemas. Y cuando usted, si se está casando, ese es mi mejor consejo. Espérela y no se enoje. Sea paciente. Yo por eso, cuando vengo a la iglesia, me vengo en mi propio carro. ¿No es cierto? Ese consejo me lo dio un pastor y me dijo, yo te aconsejo que todos los domingos te vayas en tu propio carro, aunque vayan al mismo tiempo. Yo le dije, ¿por qué? Porque yo lo miraba llegar y se me hacía un poquito ridículo. Y luego me dijo, porque el 99.9 de los pleitos son el domingo en camino a la iglesia. Y le dije, sí es cierto, si me estoy peleando ahorita, le digo. Paciencia. Entonces, qué importante es tener el dominio propio para tener paciencia en vez de tener caos, porque estamos en un mundo donde el diablo no quiere que tengamos paciencia, porque la paciencia es el fruto del Espíritu.
Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. No, pues qué tarea tan difícil. Que amonesten a los huevones, dicen en México, no se va a ofender, a los flojos. Que estimulen a los desanimados, que ayuden a los débiles. Y cuando haga esto, hágalo con paciencia. Y Jesús de la gloria. Pero por eso necesitamos dominio propio. Para ser pacientes y no ser intolerantes. Número 5. El dominio propio me ayuda a ser amables con todos. Necesitamos dominio propio para ser amables y no ser odiosos. No sé si usted se acuerda, pero cuando hablamos de la amabilidad estamos hablando de la palabra amar con nuestras palabras, con nuestro trato y con nuestro comportamiento. Eso es amabilidad. Amar con nuestras palabras, con nuestro trato y con nuestro comportamiento. Eso es amabilidad. Y cuando Dios nos llena de su espíritu, nos está queriendo que muestremos esta característica de amabilidad, porque el mundo no es amable, es rudo, es grosero, es odioso. Pero nosotros que hemos recibido su espíritu, nos está llamando a que que amemos con estas palabras, con nuestro comportamiento y con nuestro trato. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 24. Un siervo del Señor no debe pelear, sino que debe de ser amable, debe de amar con su trato, comportamiento y sus palabras con todos. Pero es una lucha. Hablamos al inicio, el Satanás no quiere que usted tenga los frutos del Espíritu. Él quiere que usted siempre esté peleándose. Mire, el siguiente, número 6. ¿Por qué necesitamos dominio propio? Necesitamos dominio propio para hacer el bien. Para hacer el bien. Cuando hablamos del fruto de la bondad, necesitamos tener ese dominio propio para hacer el bien y buscar el bienestar de los demás. Yo oí este consejo y se los voy a compartir. Cuando usted vaya a hacer el bien, cierre los ojos carnales y abra sus ojos espirituales y dé por medio de sus ojos de corazón y no dé por medio de sus ojos terrenales. Porque cuando usted da con sus ojos terrenales, siempre va a buscar un pretexto o siempre va a buscar una excusa para no dar. Pero dice, haz el bien sin mirar a quién. Pero ¿quién? Pues por naturaleza nuestra carne va a mirar. Si yo le doy algo y luego lo vende, pues me va a dar coraje. Pero cuando usted cierra sus ojos terrenales y usted abre sus ojos espirituales, usted va a dar sin mirar a quién. Por eso es una lucha y necesitamos dominio propio para dominar y no decir, no, yo solamente hago bien el que me hace bien a mí. No, porque entonces usted está reaccionando como el mundo. Por eso necesitamos el dominio propio. Mire lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 17. A Jehová presta al que da al pobre. Y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Si usted va a dar, denlo. Si va a hacer favor, haga favor. Si lo reclama, no fue favor, fue préstamo. Porque el que da y reclama, prestó y no dio. Entonces, qué importante es tener el fruto del Espíritu para poder yo dar a todos sin mirar a quién. Número 7. O mire, un versículo más. Cada uno debe de velar. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de ¿quién? Pero ¿quién hace eso sin el Espíritu Santo? Nadie, porque somos egoístas. No podemos hacer el bien a los demás si no tenemos el fruto del Espíritu. Pero necesitamos dominio propio para hacerlo. Número 7. Necesitamos dominio propio en el fruto del Espíritu de la fe para que cada paso sea con fe. ¿Sabe que vivimos en un mundo donde necesitamos dominio propio para vivir con fe porque estamos rodeados de miedo y de temor?
Y si no tienes dominio propio, fácilmente vas a ser congelado con el temor. Y va a haber temor en tu vida, en todo lo que hay temor. Y el temor paraliza, el temor te congela, el temor del pasado, el temor del fracaso, el temor del rechazo, el temor de que alguien te acepte, el temor de todo siempre está ahí. Y si tú no te rodeas con ese dominio propio para no tener temor, sino tener fe, porque el temor tiene miedo a lo desconocido, la fe le entra a lo desconocido, por eso se llama fe. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 38. El aprobado por Dios vivirá, el justo por la fe vivirá, el aprobado por Dios vivirá por la fe. Pero no me agradarás si por temor se vuelve atrás. Esto es una lucha porque el diablo te quiere que estés lleno de temor. Pero la Biblia no dice que estemos llenos de fe. Por lo tanto, tenemos que tener dominio propio. Número 8. Vivir y andar en humildad. El dominio propio me ayuda con el fruto de la humildad porque me ayuda a vivir y andar en humildad. En un mundo lleno de arrogancia, en un mundo lleno de orgullo, necesitamos dominio propio para que me domine y controle mi mente. ¿Sabe que el orgulloso, todos batallamos con el orgullo? Todos. Hay unos que dicen que no, todos. El orgullo es como el mal aliento, nadie se lo huele. Es cierto. Su esposa le dice, ¿te huele? Yo quiero que haga algo. Hágale así. Ni así se lo huele. Y así es el orgullo. El orgullo todos lo huelen, pero usted no. Usted no. Y la verdad es que todos batallamos con el orgullo. Todos. Es más, hay unos que hasta le jede. De esos que dicen, ay, de lejitos lo saludo porque me mata. Porque ese es el orgullo. El orgullo apesta, pero usted no lo huele. Entonces, qué importante es saber que nosotros debemos de cubrirnos de humildad y tener ese dominio propio para pelear contra el orgullo y no dejar que el orgullo me enaltezca porque todos lo van a oler. Proverbios capítulo 11, versículo 2 dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con humildad viene la sabiduría. Es una lucha, necesitamos dominio propio, porque cuando nos va bien el diablo nos quiere inflar y a unos hasta físicamente. Que el diablo lo reprenda a ver si así delgazo, ¿no? El dominio propio es tan importante, porque el dominio propio me da dominio sobre mi mente, dominio sobre todo pensamiento que llega a mi mente. Por eso la Biblia dice que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Hay una lucha con nuestra mente. Y usted tiene que tener el fruto del Espíritu del dominio, la característica de dominio para dominar todo pensamiento que quiera derribarlo y sacarlo de la carretera. Tiene que tener dominio propio para controlar su mente, pero también tiene que controlar su cuerpo. Y esta es para mí, y esta es para los que batallamos. Que la comida es tan rica que digo, Señor, pero ¿por qué la hiciste si tengo que tener dominio propio? Pero dominio propio hasta sobre mi cuerpo, hasta sobre lo que yo acepto que mi cuerpo debe de hacer y no debe de hacer, hasta en la salud. Y es una lucha constante porque somos el templo del Espíritu Santo, por lo tanto debemos de estar peleando. Y hay veces que gano y hay veces que gana la carne. Cuando gana la carne yo siento que yo también gano, pero bueno. Qué importante es saber que aún está en mi cuerpo. Yo debo de estar luchando para estar saludable y tener el dominio propio. Tengo que tener el dominio propio en mis emociones y no dejar que mis emociones suban y bajen. Dice la Biblia que en Tito que tú sí seas sí, que tú no seas no, que seas estable porque tú tienes dominio propio sobre tus emociones. Y creo que el dominio propio es algo que nos está faltando en la iglesia.
de no dejarnos dominar por las tentaciones del diablo y de Satanás. Y cuando decimos ser cristianos, pues vivimos una vida que ha sido influenciada en nuestras emociones, en nuestro carácter, que ya no vivimos de acuerdo al camino de Dios, no usamos el dominio propio. Y yo el día de hoy, yo quiero que usted comience a pensar en estas características y que se haga una autoevaluación sobre el dominio propio. ¿He perdido el control de alguna emoción peligrosa? ¿Por qué me cuesta tanto abstenerme de lo que no es bueno para mí? ¿Cómo demuestro más dominio propio? ¿Qué podemos hacer en cambiar y crecer en este área del fruto del Espíritu? Lo primero que usted puede hacer es doblegar su voluntad y dejar que Él crezca en usted. Entre más crece Dios en su vida, más va creciendo el dominio propio. Dios, como pastor, podemos darnos cuenta quién batalla con su carne y quién no, y es aquellos que están cerca o lejos de Dios. Porque al gigante que usted alimente es el que más va a ganar. Y si usted alimenta su carne gana. Si usted alimenta su espíritu gana. El día de hoy yo le voy a pedir que se ponga de pie. Todos necesitamos dominio propio. Todos necesitamos estas características que nos ayude a tener dominio propio. Y yo le voy a pedir el día de hoy que mientras el grupo de alabanza nos lleve, yo le voy a pedir a los sugieres, van a estar pasando sus ofrendas, sus diezmos. Y mientras usted esté adorando, usted puede depositar. Porque la ofrenda de los diezmos no importa dónde usted los da. Lo importante es que usted dé con corazón y con alegría. Y mientras usted le van pasando el bote de las ofrendas, usted puede hacerlo por el barcode, usted puede hacerlo por muchas maneras. Pero mientras usted ofrenda, venga al altar y dígale al Señor: Señor, yo quiero que me ayudes con mi dominio propio. Quiero que me hagas crecer. Quiero que tú me ayudes a ser mejor y a tener dominio propio en todas las áreas de mi vida, en mis emociones, en mi mente y en mi cuerpo. Y poder yo ser más como tú. Así que yo le voy a pedir que oremos por las ofrendas, oremos por los diezmos. Y luego le voy a pedir que usted tome este momento para conectarse con Dios. Y si necesita oración, aquí está el altar. Venga, domine. Y dígale al Señor: Señor, te necesito. Con sus manos levantadas, Señor, en este momento te queremos dar las gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Y en un momento de adoración queremos adorarte por medio de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Sin interrumpir el servicio, queremos, Señor, que tú sigas dominando mi mente, que tú tengas control y me ayudes a tener control aún hasta en mis finanzas. Porque yo debo de tener dominio propio aún en mis finanzas. Muchas veces el diablo se ha metido para que yo no tenga paz en mis finanzas. Y es donde allí debo yo de tener dominio propio en mis finanzas. Señor, dame la autoridad para tener dominio propio en mis finanzas. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y mientras van pasando, conéctese. Y si usted necesita oración, si usted quiere sentir la presencia de Dios, pásele. Y aquí podremos ayudarlo a orar, oraremos juntos y nos conectaremos con Dios.